Hola, somos Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga, doctorada en alteraciones del sueño, y yo soy periodista. Os queremos dar la bienvenida a nuestro podcast Con B de Salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B, de bienestar, bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En este podcast vas a encontrar conversaciones con expertos de la salud y el bienestar para ayudarnos a sentir mejor. Para todos aquellos padres que tienen adolescentes en casa, yo creo que hoy es el día de escuchar este podcast con mucho silencio, nada de utilizarlo para hacer otra cosa, sino hay que estar muy atento para poder escuchar todas las recomendaciones y todo lo que nos explicará nuestro invitado de hoy. Es un autor de referencia, sabe más que nadie de educación, aunque él ya quiere empezar a retirarse, pero es que no le dejan. Yo creo que todavía necesitamos mucho de Jaume Funes, ¿no, Nuria? Pues sí, Mariví, porque cuando encuentras una persona que ves que realmente sabe, conoce y domina este tema, pues la verdad, quieres saber cada día más sobre ello, ¿no? Y la verdad es que, mira, últimamente estaba leyendo muchos libros sobre adolescentes porque ya me empieza a tocar bastante de cerca y te voy a decir que el lujo que tenemos de poder estar leyendo un libro y decir, ay, esto le preguntaría al autor, ¿no? Muchas veces te quedas con aquellas dudas de estar leyendo libros y poderle preguntar directamente. Y bueno, pues soy otro de los deseos que se me hacen realidad aquí, María. Sí, Jaume, Jaume, primero de todo, gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a vosotras. Mientras tenga algo que decir que les sea útil a alguien, podéis contar. Decíamos que nosotras tenemos una lista de deseos en el momento de que iniciamos el podcast y hoy ha dado la casualidad que hay gente que nos la vamos encontrando por el camino y que decimos, pero qué suerte tenemos que encima nos dice que sí, que acepta nuestra invitación. Pero, Jaume, el caso, tú estabas dentro de la lista primera, la que hicimos de posibles entrevistados. Debe ser una lista de edad. La verdad es que estamos muy agradecidas que hoy hayas aceptado nuestra invitación porque hay libros tuyos que ya se han convertido en libros de cabecera de muchos padres. Cuando tú hablas de adolescentes y sobre todo de una adolescencia, porque hablas de adolescentes desde el siglo pasado y has tenido la ventaja de poder irte adaptando a cada generación de adolescentes que no tienen nada que ver, ¿o sí? No, sí que es una ventaja o probablemente sea una virtud biológica de herencia, que es, he procurado no caer nunca en esa tentación de pensar que la realidad se tiene que asemejar a mi teoría, ¿no? Los profesionales en general decimos, pues inventamos una teoría, 4 ideas para explicar lo que está pasando y lo que pasa siempre lo analizamos desde allí. El caso de los adolescentes, como bien decías, si en el siglo pasado, los años 70, solo eran adolescentes, simplificándolo mucho, los pijos, es decir, los que tenían posibilidades de tener recursos para estudiar, para leer poesías, para hablar con los amigos, pero eran solo algunos, pero claro, los que vivíamos pues ya fuera en el mundo rural o los que viviéramos en los barrios o los que nos ocupábamos de los grandes movimientos migratorios de esos años, sabíamos que no, y de golpe esos chicos que a los 14 años acaban la escuela y no pueden trabajar, se dedican a dedicar la adolescencia. Acá, entre aquello de los adolescentes en la puerta del mercado diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora qué hacemos, pues a veces era en algunos casos robar un 5.000 de aquella época e irse donde fuera, desde aquello hasta el mundo del TikTok, por decir la última del mundo digital en la cual están, entre media ha cambiado mucho el mundo, hemos cambiado mucho nosotros. Como bien sabes, recuerdo siempre, es que los padres de ahora ya tuvieron adolescencia, los padres de antes no, vosotros habéis tenido adolescencia y habéis salido razonablemente bien y por lo tanto quiero decir que ya sabemos o podemos educar de otra manera. Y entre medio, pues eso, como decías, ha habido de todo, de épocas muy duras, épocas de paro general, etcétera, etcétera. He intentado mirar, descubrir, observar, para no aplicarles ninguna teoría, sino para construirla a partir de sus vidas. Es muy interesante porque tú hablas de esos adolescentes cuando había otros adolescentes que no sabían ni lo que era eso. A partir de los 10, 7, 8 años ya tenían que trabajar y tenían que aportar en casa. O sea, estamos hablando de un salto que de repente aparecen esos adolescentes que los dejaban ser niños, que les dejaban jugar y que podían elegir algunos de ellos, otros ya la familia les imponía lo que tenían que estudiar,
pero que podían también elegir sus estudios, siempre y cuando fueran chicos. Las chicas eran otra historia. La chica es otra cosa, se tenían que ocupar del ajuar y a ponerse adecuadas para encontrar novio, ¿no? Eso es ahora historia. Lo que pasa es que los padres de ahora que dirán, bueno, la historia no me importa mucho, ¿no? Pero sí que se encuentran con una cosa relativamente similar, que es ese chico que dice, no me agobies, que soy adolescente y tengo que ser feliz, ¿no? Y que tienen, claro, obligatoriamente todos y todas han de ser adolescentes. Pero ¿y para qué sirve la adolescencia? Y ahí es donde siempre los padres y madres hemos sido más perdidos, porque decíamos, ¿y cómo rellenamos ese vacío? ¿No? El símil más simple puede ser, ¿qué hacen los adolescentes en verano o qué han hecho en la pandemia cuando no tenían que ir a la escuela o no tenían nada que hacer? Supuestamente hay que hacer. Y el pánico de los padres de decir, ¿y ahora cómo rellenamos eso? Con alguien que me dice, no me agobies, que quiero vivir, ¿no? Hay una parte de esa historia que ha ido reciclándose o ha ido reapareciendo, pero que hoy como reto educativo es decir, ¿qué proponemos para que hagan estos chicos y chicas durante estas 4 o 5 primaveras de su adolescencia? Claro, porque cuando hablamos de adolescencia, realmente, ¿de qué tiempo estamos hablando? Porque yo tengo la sensación que cada vez los niños como que crecen más rápido antes, ¿no? Y hablamos incluso de preadolescencia. Es como que entran más pronto a esta etapa de adolescencia. Yo he escrito muchas veces que no, aunque mi primer libro, en realidad mi primerísimo libro era Psicología del preadolescente, y por lo tanto podría perfectamente hablar de una cosa en la que he reflexionado, he trabajado, he actuado a lo largo de estas 4 largas décadas, pero cuando diferenciamos una etapa evolutiva de la vida, cuando decimos esta etapa es diferente, solemos hacerlo por 2 grandes razones. Una, porque hay una realidad social que la diferencia, es decir, el encargo de lo que han de hacer es diferente. La adolescencia universal se impone en el momento, como ya no pueden ir a la escuela ni pueden ir a trabajar, ¿qué hacemos con ellos? Los escolarizamos. Aparece esta necesidad de dotar de contenido. Los padres no, pero los abuelos de hoy saben muy bien cómo hemos tenido que definir la tercera edad, la cuarta edad, la quinta edad, porque con una ya no servía, porque claro, sobre todo si hay crisis y no hay obra pública que gestionar desde el control de los abuelos, ¿no? Pero vamos a definir, hay una parte de eso, pero y por lo tanto la adolescencia es un producto de una sociedad industrial que no necesita mano de obra pronto, de una sociedad de mercado que construye el consumidor a partir de estas edades de la vida, de una pubertad que siempre ha existido pero que ahora tiene un mayor reconocimiento, donde antes te enamorabas en secreto, entre comillas, hoy nada más que recibes el primer beso lo puedes colgar en Instagram para demostrar que ya estás en ese mundo. Ha ido cambiando, pero hay otra razón que es ¿por qué diferenciamos? Pues porque queremos educar de manera diferente. Los padres y madres actuales saben muy bien que cuando sus hijos comenzaban la escuela, la escuela estaba dividida en etapas, en ciclos. ¿Qué quería decir ciclos? Pues porque la forma de ser, de estar, de aprender, de relacionarse es diferente. Y en P3, en infantil, diferenciamos 2 etapas y después en primaria diferenciamos varias. Y en la adolescencia es una etapa diferente desde el punto de vista educativo. Hemos de considerar, primero, los padres saben que buena parte de las pautas educativas que tenían hasta los 11 años ya no valen. Y saben muy bien que cuando crecen un día u otro esperan por una vela a Santa Rita, patrona de los imposibles, para que se acabe de una vez la adolescencia, para intentar que lleguen a la siguiente. Entre medio intentamos educar de manera diferente. Entre medio, ahí viene. Entonces, lo que tú decías de si se avanza o no se avanza, yo, mi teoría o lo que siempre he defendido, mi práctica es que en realidad avanzarse no se avanza, pero una sociedad tan globalizada, tan presionada por las imágenes, por el lenguaje, buena parte de los chicos, especialmente las chicas de 10 años, juegan a ser teenagers con el Justin Bieber correspondiente en cualquier momento. ¿Son preadolescentes? No, se comportan estéticamente, pero al margen de si empieza antes o no, lo que sí no podemos olvidar educativamente es cómo preparamos la transición, porque lo importante aquí es la transición. Es decir, cuando dejan de sentirse niños o niñas y quieren ser considerados adultos, pero todavía no quieren asumir las responsabilidades de esa adolescencia, quieren que los trates de una manera, los lunes son críos y los martes quieren ser ya adolescentes. Y entonces,
Empieza uno antes, en todo caso discutiríamos de si una primavera u otra, cada uno con su ritmo. Lo que hay que garantizar es cómo nos llevamos a la transición. Y al final lo mismo. Claro, después del cuarto de eso, primero de secundaria posobligatoria, pues más o menos ya acaba la adolescencia. Pero, claro, ¿y si se columpian? ¿Cómo les ayudamos a salir de ese estado vital adolescente en el que hay que hacer otra transición, que es aprender a ser joven? Y aprender a ser joven es aprender lo que aprendisteis vosotros todavía jóvenes, que no es lo mismo salir para beber que beber alguna vez cuando sales. Pero eso es el aprendizaje de pasar de la adolescencia a la juventud. Jaume, y luego está también aquellos que quieren ser eternos adolescentes. Ah, claro, porque es que la adolescencia, para desesperación de los adultos, que tiene muchos inconvenientes también, no, hay que reconocer que son felices, pero también hay momentos que se lo pasan muy mal. Hay muchas personas, cuando les preguntan por su adolescencia, dicen, no quiero ni volver, también fue una etapa difícil para mí. Pero simplificándolo, en ese estado de felicidad en el que mayoritariamente tienden a estar, claro, es un estado feliz, porque como ellos han dicho siempre, no pagas la hipoteca, la nevera la llena otros, si te lo montas bien te pagan el móvil, si enredas un poco das 4 besos o 2 bufidos te compran lo que quieren. Es decir, que puede ser un estado, pues bueno, de ir viviendo, ¿no? Si además tienes la suerte de que hay recursos en casa y tampoco te ponen muchas pegas para que compres o no compres, y si además nadie te dice, oye, que has de aportar algo en la vida, que haya alguien, es decir, si no hay esa presencia, esa presión, en los 2 libros yo creo que insisto en la idea de decir, ¿usted quiere que madure su hijo adolescente? Imagínese cómo quiere que sea de joven, para empujarlo a ser joven, pero claro, empujarlo a ser joven quiere decir que tendrá que hacer, tendrá que ocuparse de cosas, pero también tendrá que decidir, y probablemente no decidirá lo que a usted le parece bien ahora. Por lo tanto, a veces hay adolescentes que ya les van bien a algunas familias porque no quieren que maduren, porque si maduran decidirán, y si deciden lo que no han previsto para ellos, ¿qué pasa? Esa es un poco la pega. Claro, porque hablamos de que definimos esta etapa como algo diferente porque educamos o tienen unas necesidades educativas distintas a lo que pueden ser cuando son niños a lo que es un adulto. ¿Cómo educamos? ¿Cuáles son esas necesidades educativas distintas? ¿Cómo educamos a los adolescentes? Claro, simplificando mucho, pero empezamos por una idea clave, que es, a ver, todo niño o toda niña desde bien pequeño tiene opinión, y tiene criterios y tiene ideas, pero el adolescente, el chico o la chica adolescente diríamos que tiene de entrada una perspectiva de la vida que suele ser la contraria de la perspectiva de los adultos. Y por lo tanto hay un primer esfuerzo que decir, ojo, que como tú estás viendo la vida como padre o madre, probablemente no es la del adolescente. Oh, es que no tienes razón. No, si no estamos hablando de que tengas razón. Estamos hablando de que tienes que hacer el esfuerzo. El ministro, el presidente de gobierno, el que sea, puede decidir, pondremos en marcha esta norma. Y él dirá, me la suda. ¿Y qué quiere decir me la suda? ¿Que se la quiere saltar? No, quiere decir, oiga, párese usted a pensar cómo la interpretará, cómo la vivirá, cómo la hará. No es un adulto que le va a decir amén a todo esto. Probablemente todo lo contrario, o también ocurrirá lo contrario. También habrá adolescentes que dirán que bien, me dan una norma de si no tengo que pensar, no me angustio. Por lo tanto, de entrada hay una perspectiva que hay que mirar, escuchar, descubrir. No valen mis argumentos sobre cómo funciona el cerebro para decirle a un chaval que no vale la pena o si vale la pena fumarse un porro. Ahí tengo que pensar qué dosis de felicidad está colocando allí, porque luego hay otra parte que es, hombre, es una educación cada vez más clara, pensada para, ya veremos el resultado al final, pero no nos impacientemos, es decir, por eso a veces dices, vas plantando la semillita para que algún día, ¿no? Algún día, vayan, pero, se acuerden, les quede, ¿no? Pero ¿cuándo claro, es el problema lo tienen los que no la plantan, ¿no? Y los que se desesperan antes de hora, porque ya sé que es agotador, yo ya tengo nietos adolescentes y como os he dicho, he estado mucho con muchos adolescentes y muchos de ellos en general muy broncados y con vidas muy destruidas, pero nos falta esa dosis de decir, yo voy haciendo, sigo estando a su lado, voy dejando caer. En el libro este último, por ejemplo, cuando hablamos de la sexualidad, ¿y cuándo educo yo sexualmente? Pues en el momento más inoportuno, en cualquier momento, mientras hace la tortilla,
y le sueltan es que mis amigos dicen que lo más importante de la vida es tener el poliamor. Y tú dices, vamos a ver, ¿el huevo se cuaja, no se cuaja? ¿Cómo dejas caer criterios que son ideas de decir qué piensas, qué sientes, qué viven? ¿Cambia? No, los padres que se despiden dicen, se lo he dicho 50 veces y no cambian. Y yo siempre repito, y 50 más. Y de entrada aparentemente no cambiará, pero no cambiará de un momento delante de usted. Pero cambiar ya ha cambiado, pero lo aplica eso fuera cuando no está, no le dará la razón. Pero ese cambio básico en la adolescencia es decir, vamos educando, por eso insisto en los libros, acompañando. Y ese acompañar es no impacientarse por el resultado, porque además nunca maduran linealmente, siempre se atascan, dan vueltas, vuelven atrás, vuelven a tirar. Pero es así. Claro, pero es muy fácil a lo mejor tratar ciertos temas con niños que son más habladores o que tienen un pensamiento más crítico en las cosas de su entorno. Pero ¿qué hacemos con aquellos adolescentes que son como más introvertidos y que les cuesta hablar, que no te explican, que te cuesta saber lo que están pensando, les cuesta incluso explicarte lo que han hecho en su día a día, en su grupo de amigos? ¿Cómo hacemos ahí? Pero, claro, por eso en los, como bien dices, también con matices, ¿no? En la adolescencia no anula la personalidad, por lo tanto hay personajes más introvertidos o agudizan aspectos de la personalidad, hay más comunicativos. También hay chicos y chicas que en su propia adolescencia, en el desconcierto, la angustia, la dificultad, pues se han encerrado más en sí mismos o todo lo contrario, se han vuelto hiperactivos, han funcionado hacia afuera. De hecho, en lo que me ha tocado ir reflexionando con educadores y educadoras sobre estos meses atrás con los adolescentes, algunos adolescentes no tenían ganas de volver a la escuela. Pero no tenían ganas de volver a la escuela porque no querían pelearse con la relación con otros, estaban bien en su mundo solos. Y no eran problemáticos, sino simplemente habían construido o reconstruido un mundo en el que no habían de pelear con ese tipo de relación. Pero bueno, volviendo a lo que decías, los padres y madres cuando llega la adolescencia siempre suelen decir, antes me explicaba cosas, antes hablábamos, ahora no me dice nada, se ha cambiado la comunicación, se ha roto, no sé qué. Pero es que, volviendo a lo que decías en la pregunta anterior, es que han cambiado las reglas. Ahora ya te has de pasar el día intuyendo, descubriendo, deduciendo, mirando la cara. De aquello, en el primer libro, en el segundo, insisto, la idea, bueno, decálogo de cómo preguntar a un adolescente y obtener alguna información válida. Siempre nos hablan de otros, dejemos que nos hablen de los otros, porque así nos hablan de ellos. Dejémonos que nos digan los consejos que dan ellos a sus amigos, porque así sabemos los que está buscando él para sí mismo. Es decir, es todo como muy indirecto, pero eso obliga a una cosa que es agotadora educativamente, porque claro, eso que llamamos padres y madres son sujetos que trabajan o no trabajan, están precarios, están hartos, aguantan un jefe o una jefa que los putea, vienen a casa cansados y cuando llegan a casa tienen a alguien con el síndrome de abstinencia esperando que llegue el adulto para pelearse con él. Y por lo tanto, en esa situación es cómo te mueves ahí como persona que dice, a ver, un ratito, ¿no? Para mirarlo, a ver, relajemos. No siempre es fácil, pero hay que cambiar esa lógica de la observación de ahora porque la comunicación va a pasar por otros mundos que no son esos. Claro, porque muchas veces pensamos ya desde nuestros propios miedos, ¿no? Inseguridades como padres también. Uh-huh. De si esto que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si no, si esta conducta que tiene mi hijo es normal, esta palabra que a veces no hace tanto daño, el normal, porque pensamos que los hijos nos digan, por ejemplo, ¿no? O déjame, siempre empiezan, déjame, ay, qué pesada, ¿no? Esta típica palabra cuando insistes un poco en hablar con ellos o en... Déjame, te lo he dicho 1000 veces. 1000 veces, sí, qué pesada eres, sí. Claro, luego nos queda esa duda, entonces... Cuando hablamos de la palabra normal, la normalidad de un adolescente, ¿de qué conductas estamos hablando? Porque a veces las conductas que esperamos que tengan de niños, llega un momento que ya no las tienen las conductas. Y ya no nos quieren a lo mejor dar un beso cuando ya estás en la parada del autobús o en la puerta del colegio. Claro, si esto lo vivimos como que, uy, mi hijo está cambiando, ya no, ya la relación se está volviendo como más tensa, ya no hablamos tanto.
Claro, ¿Qué es normal, ¿no? Para no angustiarnos. Yo creo que una parte del éxito del libro, en mi caso no el éxito profesional, porque yo tenía un mundo de relaciones adolescentes, al ser pocos los que nos dedicamos a los adolescentes, lo hagamos bien o mal, al final siempre acababan recurriendo a nosotros, pero una parte del éxito del libro, primero, y no sé, del segundo en estos momentos es muy difícil saber cómo está en la historia, pero supongo que es similar. Una parte yo la atribuía a una generación de padres y madres preocupados por la educación, es decir, que han ido, pues sean activos incluso en la escuela, que han leído mucho de educación a la infancia, o han escuchado, o han tenido, y que de golpe habían crecido un poco con la idea de decir, esto es bueno o esto es malo en la educación, ya que tú eres especialista en sueño, pues hay pautas para dormir bien y para dormir mal, y bien consultado las discusiones de especialistas, y qué han de comer y cómo de comer, y el horario, y la preocupación, y la ansiedad. Habían subido educando, a pesar de la complejidad de educar en el mundo actual, pero habían subido con unas ciertas pautas. Y de golpe, cuando crecen, dicen, ¿y ahora dónde está el manual del sueño correspondiente para hablar con mi hijo adolescente? Y empieza esa especie de angustia de decir, a ver, ¿quién opina? ¿Quién dice? Y eso multiplicado exponencialmente por ese mundo que va cambiando y por un mundo adolescente en buena parte desconocido para esos padres adultos que hasta ahora habían educado más o menos en un mundo conocido, más o menos podían controlar los dibujos animados correspondientes a pesar de que estuvieran en un mundo. Pero ahora no, eso ya no está ahí. Entonces, yo a menudo me encuentro en las charlas, en los encuentros, en los diálogos, que me piden certificado de garantía. Entonces me garantiza que esto acabará bien. Hombre, a ver, si se angustia usted, no, es decir, si esto va así, porque por eso en el primer libro, no sé cuál de ellos, hay un capítulo que dice qué es normal, qué podemos esperar y qué no podemos esperar. No, es que quiero que la habitación la tenga ordenada y haga el favor de mantener los hábitos que le enseñé con lo que me costó enseñarle los hábitos. Siempre hace muchos años, en las charlas de adolescencia, yo siempre decía, mire, usted le ha enseñado a su hijo que hay que lavarse los dientes. Y está contentísima porque ha adquirido el hábito de lavarse los dientes y compañía. Cuando llegue a la adolescencia, no insista, no tiene. Quiere que se lave los dientes. Hágale que dé besos y cuando descubra que una boca limpia es más atractiva que una sucia, tendrá aprendizaje significativo. Pero el hábito ya se perdió. No va. Claro que lo recuperará. Si no lo tuvo, no lo tendrá. Pero mientras... Entonces, esa especie de angustia, y eso es importante, al final entras en una reflexión que es, a ver, realmente... Usted ve que el conjunto de su vida está destruyéndose, está complicando, o está en un equilibrio en que hay días que es un lío, pero hay otros días que es feliz. Pues no se angustie más. Vaya haciendo lo que pueda con la distancia que pueda. Dé besos, pero no intente darle ninguno. Quiero decir, que quede claro que hay unos labios allí que le gustaría darle un beso, pero solo escondidas se va a tener que dar. Es decir, es el equilibrio que a veces, ya digo, lo que más preocupa a los padres, aunque insisto, si vosotras habéis acabado bien, pues ellos acabarán bien. Jaume, el hecho de esa garantía que te piden en las conversaciones, pero ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? Porque esta es otra, hay veces que nos castigamos. Sí, a veces nos olvidamos de mirar la parte bonita que tienen, ¿no? Esas cosas que antes hemos tenido que recuperar o repetir. Cualquier padre o madre de hijos adolescentes encuentra a una amiga por la calle que le dice, hay que ver, tu Juan, qué responsable que es, qué amable, qué persona más bonita. Y tú le dices, si quieres te lo presto una semana, ¿no? Porque la cara siempre toca fuera y la cruz dentro. Pero eso nos recuerda que eso es verdad. Porque, claro, en casa nosotros tenemos un papel angustiarnos y es otro papel pelearse con nosotros. Pero ellos no son eso solos, son muchas más cosas. Y entonces, de vez en cuando hay que tranquilidad, es decir, que no es cierto, que esto no es. Entonces, ¿qué es lo que acaba mal? Yo esto no lo he podido resolver del todo nunca, aunque con los consejos de cada día lo hemos podido resolver, claro.
como os bien decía, he trabajado siempre con situaciones muy duras. Claro, a mí ya me hubiera gustado que un adolescente de la época dura de la heroína, que con 15 años empezaba a inyectarse caballo, garantizar que no acabara mal. Pero ya lo intentaba, pero no podía imponer una norma que sabía que no lo podía acercarme a él y decirle, bueno, me parece que si quieres algo, aquí estoy disponible, vamos a probar una semana y comprobarás probablemente que vale la pena vivir sin inyectarte, úsala de esta manera. Intentaba ir poniendo pequeñas piedras que garantizaran un final feliz. Y eso a veces lo que, sin llegar a estas situaciones extremas, nos falta. A veces un padre se puede angustiar no tanto por una conducta, podríamos discutir, problemática, sino porque no hay nadie cerca de él que le ayudará a discriminar si es realmente problemática o no. Si fuma un porro para ser uno más, o si lo fuma para aguantar la clase, o si lo fuma porque está angustiado, o simplemente lo ha fumado un día y ya no le gusta. Pero saber eso solo lo podemos saber si otros adultos están relativamente cerca de ellos y de ellas que nos ayudan a entenderlo. Claro, porque en el libro también hablas de adultos que estén al lado del niño que no sean los padres, o sea, adultos que pueden ser algún familiar, que también es importante que tengan una relación, que no los vean como más autoritarios, como podrían ser los padres, y que utilizan, ¿no? Que los utilizamos como una figura también de colegueo. Porque, claro, los padres a hoy día también muchas veces queremos hacer este papel de colegueo con nuestro hijo adolescente. No esperan de nosotros un colega, no, es que a los padres nos pasa eso que, claro, no envejecemos con garbo, quiero decir, nos cuesta reconocer que si tienes un hijo de 15 años, pues tú ya tienes no sé cuántos, pero... Claro, son ellos, Mariby, los que nos hacen mayores. Sí, claro. Nosotras no, nosotras estamos estupendas. Igual, claro, entonces, sí, pero no, yo sigo comprando la planta joven de Corte Inglés, por decir de alguna manera, yo ya lo intento, pero no es un problema... Y podemos rejuvenecer. Uno es joven mientras mantiene la curiosidad por descubrir. Por eso estar con los adolescentes te obliga a esa permanente curiosidad para descubrir. Pero, como bien decías, de un padre y una madre esperan saber que hay esa seguridad. Estos días que han encerrado, pues han comprobado si tenían suerte de tener buenos padres, razonables, que buenos son todos, pues que sus padres sean algo más que una fábrica de trabajar para hacer dinero y por lo tanto han sentido la seguridad de saber que estaban allí. Necesitan que les demos la chapa a ratos, lo que, como bien sabéis, rayar y no convertirse en rayadora. Es decir, necesitan de vez en cuando que tú des una opinión, aunque te lleven la contraria. Necesitan saber que tu vida tiene algún sentido. Por eso escribí hace mucho tiempo aquel libro Alex no entiende el mundo, porque ellos también necesitan saber qué opinamos nosotros, cómo entendemos ese mundo. Pero eso no basta, porque como que los más cercanos siempre vamos a tener ese miedo, esa angustia de decir, ¿y si se estropea, no? ¿Y si no hice lo que tenía que hacer? ¿Y si no le facilité lo que le tenía que facilitar? ¿Y si es una visión de un adulto que obviamente hemos estudiado el abecedario, sabemos que la A lleva a la Z, pero en muchos casos no pasa de la B, pero a nosotros nos angustia que llegue a la Z, ¿no? Por eso, si algo hay que reclamar y hay que decirles a los padres y madres es garantice que haya otros adultos. No busque un colegio donde no haya malas compañías, busque un instituto donde haya buenos tutores y tutoras. No busque el control, busque que sean capaces de discriminar si hoy está triste porque le dieron calabazas, o lo está porque está el día gris, o lo está porque el mundo es una mierda. Garantice que haya alguien que... Garantice que cuando va al casal de joves, además de la Play a la casa de juventud, que diríamos que además de la Play y el buen sofá hay algún monitor que se acerca. Haga eso. No pida control, buenas notas, policías que los persigan. No. Usted es importante, pero ahora necesita otros importantes a su alrededor. Al final usted será importante, pero no se sienta celoso. No se sienta celoso porque hay una tieta a la que le explican cosas que no le explican a usted. ¿Por qué es eso? Se lo van a explicar desde otra perspectiva. Ahora estaba hablando del casal de adolescentes y yo la verdad es que cuando lo leí en el libro también me di cuenta que faltan lugares
lugares sanos, entre comillas, o lugares donde puedan ser ellos mismos, donde se encuentren, donde se diviertan, porque parece que ahora el mundo de los adolescentes se limita al instituto, llegan a casa y tienen sus redes sociales, su ordenador, como hablábamos, la tablet, los videojuegos, y si no, pues en conectarse, y se encierran también un poco en este mundo. ¿Eso cómo lo gestionamos? Porque esto es una cosa que también nos preocupa muchísimo. Claro, pero es que a veces tenemos una desmemoria. Vosotras ya no, pero cuando yo era joven sí fui, adolescente no, porque existía una cosa que era buscar una bajera, un local y un picú para montar la fiesta, y la discusión era dónde nos metemos para pasárnoslo bien. Eso que era relativo, limitado, con menos edad, con menos tiempo, porque había que trabajar, pero hoy después, cualquier programa adolescente, yo a lo largo de mi vida he trabajado con muchos ayuntamientos del conjunto de España para estudiar eso y para poner en marcha programas de ese estilo. Al final es muy simple. Necesitan un espacio donde estar, que no sea la simple calle. Necesitan un conjunto de actividades y necesitan adultos cercanos que les gestionen ese mundo. Entonces, los adultos somos, perdón, la rehostia. Es decir, si hacen una cosa nos quejamos, si hacen la contraria nos quejamos. Recuerdo una historia en Portugalete. En Portugalete hay gente que trabajaron en la margen izquierda del río en Bilbao, que han trabajado muchos, hace muchos años que tienen una página ya de pasada de moda que se llamaba colocom.com, pusieron en marcha programas de bajera, tuvieron un problema complejo, que es cuando los adolescentes empiezan a beber y salir el fin de semana se había convertido en eso que ahora simplísticamente llamamos botellón, que es otra gran simplificación, pero estaban por allí y entonces los padres empezaron a quejarse al ayuntamiento diciendo, hay que ver, están en la calle, están bebiendo, hay que ver, se emborrachan, no sé cuánto. Bueno, el alcalde puso en marcha un programa de policía auxiliar y se empezó cuando iba por la calle, empezaron a tirarle lo que llaman ellos los litros, los vasos con la cerveza y compañía. Al mes siguiente los chicos ya no estaban en la calle. Y al mes siguiente van otra vez los mismos padres al ayuntamiento diciendo, por favor, retira a la policía porque ahora no sabemos dónde están nuestros hijos, han desaparecido, no están. Pero eso no acabó ahí. Entonces el ayuntamiento puso en marcha un programa de bajeras, de los bajos de los edificios, entonces hacía de mediador con un contrato con los vecinos para que los chicos montaran su espacio juvenil en los bajos de muchos edificios. Entonces empezó a funcionar, pero al cabo de eso empezaron a quejarse los padres porque hay que ver, están allí dentro, no sabemos lo que hacen, seguro que se drogan. Oiga, quieren a favor de aclararse. Es decir, porque necesitan espacios donde estar. La calle es un lugar para ellos, la calle muy diversa, las áreas comerciales, las nuevas calles, otra historia. Pero también necesitan un espacio acotado, sin las miradas adultas. Y también necesitan un espacio de relacionarse y en adultos que estén cerca. No les alquilamos un local para que hagan lo que quieran, les dejamos que hagan lo que quieran, pero tenemos un pacto, un acuerdo con ellos para que haya un educador, una educadora que gestione qué hacemos, ahora qué hacemos, cuánto rato estamos en el sofá y cuánto rato discutimos si hay que jugar a ping-pong o hay que salir al monte. El tiempo de pandemia, el tiempo que hemos compartido con nuestros adolescentes, con nuestros hijos en casa, que al final habrá gente que lo habrá vivido de una manera, otra que lo habrá vivido de otra totalmente diferente, ¿ha sido positivo en general? Yo no me atrevería, yo lo que no lo calificaría es de negativo. Como bien decías, primero tanta diversidad de adolescencias, después tanta desigualdad y después tantas situaciones familiares tan diversas. A veces se nos olvida que los adultos también hemos vivido la pandemia, porque por tanto que los adultos también hemos necesitado más diazepam, por decirlo de alguna manera, que también hemos controlado nuestros malestares como hemos podido. En el caso de los adolescentes, pues dentro de su diversidad, yo creo que lo que más ha impactado primero es si tenían espacio propio o no. Claro, si tenían una habitación, aunque la que tuvieran compartir con el hermano, y aunque se pelearan por eso ya no era tanto problema. Si eran 10 en una habitación, en una casa de 50 metros cuadrados sin espacio, ya fatal. En segundo lugar, si verdaderamente vivían online, ¿no? Si su vida online era posible o no, porque
Si tenían más o menos un espacio, tenían buena conexión de wifi. El único problema es a qué hora se abría la puerta de la habitación. Es decir, que ese no era el problema, porque estaban, de hecho, muchos de estos chicos no tenían ni ganas de salir, porque ¿para qué salir? Como no fuera porque alguien te esperaba para darte un abrazo y un beso, no valía la pena salir. Y para comer. Claro. Los veías a la hora de comer. Sí. Y cuando ibas a la compra te hacían la lista de lo que querían de chucherías, ¿eh? Claro, en fin. Ahora, saltando de ahí al tema de las relaciones y al tema de la familia, ¿qué ha pasado estos días? Bueno, en lo que intuimos, porque claro, obviamente yo, aunque me dediqué a hacer de youtuber en la pandemia y he escuchado y hemos hablado y me he ido encontrando con educadores y hemos discutido a veces cómo se veía eso, pues es mi visión y por lo tanto hay que tener mucho cuidado de no traspasar nuestra preocupación adulta a su mundo, que es muy habitual, ¿eh? A veces nos engañamos, ¿no? Es decir, atribuimos algo sin habernos parado a pensar si eso tenía sentido. Pero con eso que decías, como comentaba antes, bueno, ha habido un descubrimiento, que es que ha habido padres y madres que han descubierto que tenían hijos y que esos hijos eran adolescentes. Para pena, claro, porque decían, porque recordar que descubrieron que existía la escuela y decían, hay alguien que los aguanta tanto tiempo, y no, entonces, es decir, que apareció ese fenómeno y a la inversa, como os decía antes, adolescentes que vieron a sus padres con otra perspectiva, con otras posibilidades. Entonces, ha habido, primero, si ha habido capacidad o no para gestionar los conflictos. Es decir, yo recuerdo cuando hacía cada semana una grabación, un podcast con imagen, yo decía, a ver, recordad que hay que poner a cero el contador de los conflictos, porque seguro que ya está saturado. Empecemos otra vez, porque es que como te vas encendiendo, al final dices, bueno, ¿y por qué hay que pelearse? ¿Y por qué no hay que pelearse? Al final pierdes la paciencia, ¿no? Pero en general yo diría que ha propiciado otras posibilidades de relación y en el caso de los padres, si no tenían mayores dificultades, han descubierto que sus hijos e hijas tenían otras caras, que decían cosas que valían la pena, han podido practicar eso de poner el oído, escuchar. Algún rato incluso han jugado al dominó, por decir algo, incluso han salido el Fortnite correspondiente y han entrado a un juego. Ha habido un cambio positivo en las relaciones. Claro, obviamente al final todo el mundo tenía ganas de liberación. Entonces la discusión es, después de la liberación aprenderemos a mirarlos de otra manera, o sea, mantendremos aquello que aprendimos de leerlos de otra manera. Y en el caso suyo, mantendremos la dosis de putear a los padres, es decir, nos acordaremos de que también tienen sentimientos, tienen vivencias, y ahí es donde viene la duda, porque como seguimos estresados en medio del caos, no sé si, porque en el caso, por ejemplo, de la escuela descubrimos muchas cosas que eran urgentes cambiar y ahora son ya obligatorias cambiar. En el caso de las familias, habrá de todo, supongo que habrá de todo. Redes sociales. Las confiscamos, acompañamos. Hay veces que vemos a algunos padres haciendo según qué cosas en redes sociales y, Jaume, para tirarnos de los pelos, ¿eh? Hay unos TikToks que los hijos deben estar diciendo, voy a decir que no es mi madre ni que es mi padre. Claro, es que volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? A ver, empezando un poco por el final, ¿no? Probablemente uno de los fenómenos mediáticos de redes que habrá producido, probablemente, intuyo, no lo sé, todos estos tiempos de pandemia, es que los adolescentes dentro de 4 días pasarán de Instagram, porque lo hemos colonizado los adultos, ¿eh? No ha habido madre preciada que no se haya puesto Instagramer como un servidor yo Instagram lo tenía totalmente desactualizado porque bastantes redes usaba ya como para eso y a los 2 días ya tenía miles de seguidores dentro de esa historia, pero como bien decías, ¿para hacer qué? ¿Quién pone la foto sexy? ¿La niña o la mamá? No lo sé, a veces, pero bueno, dicho eso, la síntesis que en el libro, sin haber llegado a la pandemia, ya insistía en resumir, por llegar a alguna idea que no sea práctica, porque recordar que habíamos empezado intentando prohibir el smartphone en la escuela, ¿eh? Y por suerte, antes de la prohibición llegó la pandemia. Si llega a llegar 2 semanas después, la teníamos liada, ¿no? Porque hubiéramos traspasado ese mensaje
destructivo de decir, si es para lo que yo me importa, el smartphone sirve, si es para lo que te importa, el smartphone no sirve, que es lo que en definitiva muchas veces se produce. Pero alguna idea. Primero, como tantas cosas, mirémonos a nosotros mismos, ¿no? Fijaros, mira, estos días, por ejemplo, hoy veía alguna de las, más allá de las reflexiones que hacen las autoridades a propósito de la persecución en estos momentos policial en París o en Francia, perdón, sobre las redes sociales y el asesinato de este profesor. Claro, pero que Twitter es la red del odio, hace años que lo sabemos. Pero el odio que destilan no lo destilan los chavales, lo destilan los adultos, comenzando por muchos de nuestros políticos y siguiendo y acabando por cualquiera de los adultos. ¿Cómo luego vamos a explicarle a un niño o una niña hablando de, yo qué sé, del bullying o de la convivencia? Por favor, antes de darle al enter, piensa cómo le afectará a otra persona, a esa persona a la que tú estás enviando ese mensaje. Porque aunque a ti te parezca, no es para tanto. Y aunque a ti te parezca total, no vas a saber quién soy. Aunque a ti te parezca todo eso, detrás de eso hay una compañera tuya, un amigo tuyo que verdaderamente siente. Pero esto, para educar esto, se lo van a educar, ya digo, profesionales del odio. Twitter es el mundo del odio. O en el caso del Instagram, o en el caso del TikTok, en el cual hay... Pues que son los espacios de la exhibición, los espacios... ¿Cómo educas a un chico o una chica para decir... ¿Cómo diferencias? En el libro insisto mucho en diferenciar. Hay algo que solo es tuyo, es tu intimidad, tú sola, tú solo debes pensar en ello. Hay otro que necesitas que lo conozca alguien, porque si no, ¿de qué sirve que tú te sientas así si nadie puede descubrir cómo te sientes, si no puedes intercambiar eso? Y es cuando viene lo que compartes con tus íntimos. Hay otras cosas que están para... En fin, existes, ¿no? Como más de uno decían hace años, decían, no, pero es que la red, Twitter, la que fuera en aquel momento, está para demostrar que existimos. Claro, el drama adolescente es que el Twitter o quien sea, o el Instagram suprima los me agrada o los Twitter, porque entonces ¿de qué sirve que yo ponga una foto si no puedo saber cuántos me agradan? Y luego le dices, luego hay otra cosa que puedes publicar, lo que sea, va como sea. ¿Cómo aprendes a diferenciar esas esferas? Que es un aprendizaje, que las meteduras de patas son totales. Y que cuando nosotros le decimos, por ejemplo, pues vigila porque luego cuando busques trabajo, eso es un discurso de mayores. Hay que ayudarle a que discrimine, a que se dé cuenta, a que aprenda a borrar. Pero habrá que educarlos para que le digan, cuando tengas 22 años, busques trabajo y te enseñen esa foto, ¿qué responderás? Pues responderé, mira, cuando era joven era así, pero ahora soy de otra manera. ¿Por qué no tengo derecho a cambiar? O sea, que verdaderamente sepan gestionar su historia, que era una necesidad que antes no teníamos, porque no teníamos antecedentes penales, entre comillas. Pues ahora hay una necesidad educativa nueva, que es gestionemos el pasado, gestionemos nuestra propia historia, igual que ellos gestionan. Entonces seguimos ahí. Estamos en un mundo en el que todo no es digital, ni puede serlo, y hay que hacer esa posibilidad de que sus mundos estén en lugares diversos. Han de desintoxicarse yéndose a la montaña, eso sí, con una buena lista de música del Spotify, sin eso no irán. Pero aclaremos que ahí hacen muchas cosas. Buscan, investigan, se comunican, se relacionan, crean, difunden, hacen muchas cosas. Entonces, eduquemos para eso, que alguien se entere de lo que hacen. Claro, una cosa que se va repitiendo a lo largo de la entrevista, que yo creo que también es uno de los mensajes que dejas muy claro en el libro, es que no es tanto lo que hace el adolescente, no es tanto el que esté en redes, no es tanto el que quiera salir y tomar alcohol, sino el porqué de esta conducta, ¿no? El por qué está tomando el alcohol, por qué prueba su primer porro, por qué se cierra en las redes sociales. Recabe ahí la importancia, un poco en el sentido de por qué hacen este tipo de conductas. En el sentido de descubrir la lógica, no de buscar una causa, porque yo que vengo ya, como os decía, de los años 70 y todas las epidemias diversas de usos de drogas diversas que han ido cambiando con el tiempo, a veces hay una cierta tendencia a buscar el pensamiento causal. Hay una causa, una conducta y un remedio. No, aquí no estamos buscando la causa, estamos buscando su argumentación. No a qué edad empiezan a beber, sino por qué les atrae el alcohol. ¿Cuál es la razón por qué les atrae el alcohol? En esa historia
que ya es súper antigua, de que a nadie le gusta la primera cerveza, a nadie le gusta la primera cerveza, pero todo el mundo tomó alguna cerveza para tener ese puntillo y decirle a la chica o chico que te gustaba que querías estar a su lado. En esa historia la pregunta es, ¿por qué les gusta? Pero para llevar a este por qué les gusta, hay que irse pues a ver qué series ven, o hay que irse a ver qué es lo que intercambian entre ellos, o hay que irse simplemente a la publicidad, claro. Es que, fijaros, hay que recordar la perversión del mundo en el que estamos, ¿no? Mientras andamos todos encerrados padeciendo, mientras nosotros le intentamos decir a los adolescentes que el alcohol ayuda, pero no resuelve la vida, puede ayudar o no, pero no resuelve la vida, los grandes anuncios del verano son los anuncios de la cerveza. La felicidad es una puesta de sol, una música celestial, tíos y días estupendos. Claro, entonces, por eso en el caso del capítulo de los usos de drogas compañía, vamos a decir, oye, ¿cómo se educa la felicidad? ¿Cómo? Y por eso en el libro aquel de Alex decía, ¿quién define tu felicidad? ¿La Coca-Cola o tú? ¿Tus amigos o tú? ¿Quién decide cuál es el contenido? ¿Eres feliz si no te enteras? Ya, pero el problema es que ahora ya no miran tanto los anuncios de la tele, que más o menos nosotros los podemos tener en mente, sino que ahora sus ídolos, sus anuncios, entre comillas, están en otra parte, que es en YouTube, es en redes sociales. Pero también hay publicidad, ¿eh? También hay publicidad. Sí. Ahí está lleno de publicidad, es diferente, claro. Es diferente, una manera, el mensaje llega de diferente forma, pero existe. Claro, también. Y los modelos, los ídolos, también han cambiado mucho, los ídolos que tienen estos adolescentes, porque claro, cuando hablamos de las profesiones del futuro, pues ¿quién no quiere ser pues jugador de videojuegos y ganar pues millones estando jugando todo el día? Claro. Sí, claro. Pero por eso, en fin, en este mundo cambiante donde además, ya lo sabíamos, que el futuro nunca es un argumento para trabajar con el adolescente. Él vive ahora y en todo caso sirve para eso, para imaginarse o identificarse con ese youtuber que ha conseguido llegar a tener no sé cuántos millones de seguidores y le pagan por... A mí cuando hablo con mis nietos, aunque el nieto está ahora a punto de acabar el sexto, la nieta ya está acabando la secundaria obligatoria, pero a veces me miran mis redes y me dicen... A ver, pero a ti, ¿cuánto te pagan por eso? ¿No? Sí. ¿Cuántas interacciones tienen? ¿Cómo te...? Bueno, pero aún salvando esa distancia, en el libro este último, yo insisto en decir, tanto para la sexualidad como para la felicidad usando drogas, tanto como para decir, ¿y ahora qué hago yo cuando se acaba la ESO? O como para decir, pues, ¿qué hay detrás de las pantallas y si vale la pena perder mucha parte de la vida o no detrás de ellas. Hay una actividad que hasta ahora no será relativamente desconocida, que es ¿dónde está el depósito de las influencias? Ese depósito de influencias que decíamos, la publicidad, ¿quién lo va rellenando? ¿De qué se rellena? Porque, claro, no ven la televisión con otro pocas veces en el sofá, ¿no? Obviamente pasan de los anuncios, ven maratones de series seguidas, ven, por eso en el libro hablo de la generación Netflix, ¿no? La generación muy común, porque cuando trabajas con adolescentes de otros países, de otros lugares, ves que hay una globalización en algunos de los aspectos y por lo tanto que la serie correspondiente está produciendo un influjo globalizado, luego con grandes diferencias, pero muy globalizado. Entonces dice, el aprendizaje para dar el primer beso, ¿dónde están los componentes con los que aprendió o no aprendió? Y ahí nos podríamos llevar una enorme cantidad de sorpresas, porque, claro... Debe haber tutoriales para eso, ¿no? Claro. Deben buscar tutoriales. Claro, cómo dar tu primer beso. Claro, pero es que un servidor que es el abuelo de la historia, aprendió a dar besos con la Sofía Loren, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero después hice educación sexual con las fotos de Interview y después cuando llegaron los bien, en fin, fuimos, en cada momento había una preocupación que es descubrir dónde están las influencias. Y ahora esa mochila es enorme. Uh-huh. Entonces, por eso necesitas tanto que estén con alguien que vaya poniendo la oreja para ir escuchando sus frases, sus expresiones, sus bienes, para que éste vaya intuiendo, pues si yo les explicaba esta historia y esto no va con esa historia, ¿no? Pero claro, porque
es enorme. También es cierto que sea lo contrario, ¿eh? Chavales impermeables a todo, que pueden estar viendo 50.000 cosas y no se influyen, ¿eh? Aquellas conductas que no tendríamos que dejar escapar, aquellas conductas que vemos en nuestros adolescentes que dices, uy, Botón rojo. botón rojo, sí, exacto. ¿Cuáles son? Que ya no son tan normales o que si las vemos tendríamos que estar pensando en que a lo mejor no llega a la Z, pero se aleja de la A. Sí, no, y hay algunas que objetivamente no las dejamos hacer porque tienen costes, quiero decir. Que un adolescente, yo qué sé, que 14 años quiere inyectarse heroína, está claro que esto no lo dejamos hacer. No. Hay algunas que no dejamos hacer, pero a veces no siempre podemos impedirlo, ¿eh? No siempre hay la posibilidad de impedirlo. También hay que ver, porque claro, un tierrón así y una madre así, por decirlo de alguna manera, pues no siempre, ¿no? Y además se te pueden poner chulos, no siempre, pero vamos. Hay algunas cosas que tampoco sean uniformes, pero hay algunas cosas que en general todos estaríamos de acuerdo o mayoritariamente en que hay que impedirlas. Luego hay esa otra parte de si ciertamente son preocupantes o nos preocupan, porque claro, hay madres y padres más hipocondríacos, por decirlo de alguna manera, y padres y madres excesivamente pasotas. O sea, hay de todo entre medio. Los pasotas nos servirían. Los más histéricos hay que decirles tranquilices un poco porque no está poniéndole esto un componente que no, y a veces cuando ayudas a los adolescentes hay que ayudar a los padres simplemente para que les dejen respirar, para que se mean en el mundo de esa manera, porque la dosis de preocupación adulta a veces es excesiva. Pero entonces, ¿y dónde está ese punto? Digamos, en este juego que hacemos a veces los educadores, los psicólogos, por encontrar alguna teoría y escaparnos de la contradicción de la pregunta, yo suelo insistir, hombre, hay cosas en las que el coste-beneficio ya se ve que es muy grave y por lo tanto no se puede permitir ni probar porque el coste de la experiencia es muy alto. Pocas cosas están ahí, muy pocas cosas. Claro, obviamente dicen, pues yo voy a robar un banco, sí, pero te pueden pegar un tiro, ¿no? Es decir, donde eso es muy claro. Pero hay otros que dices, primero que descubra que a mí me preocupa, aunque me diga, no es para tanto, no te preocupes, no te agobies. No, a mí no me gusta que seas así, por lo tanto, le vamos a seguir diciendo, eso lo vamos a ir repitiendo, aunque nos mande a carajo, pero decir que no, le vamos a decir que a nosotros nuestra manera de verlo, aunque no siempre se lo vas a impedir, no siempre, le vas a seguir diciendo no me gusta. Luego, volvemos a lo de antes, yo no puedo impedir eso, pero a lo mejor hay otro que sí que se lo puede impedir. Y aunque sea con el hecho de decir, mira, no hagas eso porque realmente a tu madre le va a dar algo. Pero ese otro ha de ser alguien en el que confía. Que le diga simplemente, bueno, ya sé que a ti te gusta esto, pero no vale la pena, ¿no? Es decir, ¿cómo comprueban que no vale la pena coger una borrachera? Pues cogiendo una borrachera. Claro, ¿qué hacemos? Que no lleguen al coma etílico, si es posible, claro, porque no tiene sentido. Pero lo que más necesitamos es que alguien le diga, no compensa. Ese no compensa no es el padre con el que disimulan y dicen, no, es que casa nunca llega borracho. No, es que ya procura no venir borracho, claro, ese no es la historia, pero está abusando del alcohol. ¿Quién le ayuda a descubrir que eso no es así? Luego va a venir hasta dónde, cómo, que más que a veces algunas conductas no son problemas en sí mismos, sino de qué compensan. Claro, a veces vemos el matonismo de algún chaval, ¿no? Dices, es un problema que es muy chulo, se dedica a agredir. A lo mejor no, a lo mejor es simplemente porque está compensando otras dificultades, otras inseguridades. Lo importante es cómo le ayudas a eso. El problema no es la conducta, el problema es decir, oye, que no tienes que ir rompiendo la cara de la gente que te mira mal, que lo puedes arreglar de otra manera. Es decir, la síntesis vendría a ser, hay algunas cosas que hay que impedirlas, otras hay que valorar y mejor discutirlo en la pareja si somos dos o quien sea, si es importante o no. Por suerte, siempre repito, las parejas no suelen ser del mismo horóscopo y por lo tanto el día que uno está Cáncer, el otro está Virgo y por lo tanto alguien controla y alguien no. Es decir, un poco para relativizar en el buen sentido de la palabra esa conducta. La otra es garantizar que aprenden de lo que hacen. Y la otra es que finalmente hay alguien que les pondrá un muro, un tope que les impedirá hacer según qué cosas. Pero eso es muy variable en cada chico, porque a veces yo decía en el mundo ya de los chavales más difíciles, ¿qué le puedo dejar hacer a un adolescente? Y yo venía a decir, le puedo dejar hacer casi todo si tengo posibilidades de recuperarlo después.
Claro, si desaparece de mi vista, si ya no estará en el centro, ya no estará en la escuela, pues no le puedo dejar hacer gran cosa, porque es que nadie le ayudará después. Claro, si tengo la garantía de que alguien le ayudará a descubrir que el morrazo que se dio no valía la pena, pues le puedo dejar de hacer algunas cosas. Si no, pues hay cosas que le dicen, mira, chico, no te las puedo dejar de hacer. Un poco a veces tiene que ver con la red esta de posible apoyo después. Y aquellos padres, aquellos tutores que esconden y ven bien todo lo que está mal. Eso probablemente es uno de los dramas de la educación adolescente que a mí más me ha pesado. Yo lo he explicado a veces, trabajé bastante en la época dura del País Vasco, obviamente con adolescentes complejos, en Ikastolas, historias difíciles, y aparecía esa historia a veces de justificar o de relatividad, en este caso la violencia, ¿no? Podría ser cualquier otro tipo de cosa. O sea, lo peor que puede hacer un adolescente es no hacer caso de nada, más solo que la una, allá te apañes, o descubrir que está viviendo, pero hacer ver que no te enteras. Hombre, hay que decir que no te enteras en algunas cosas, porque si no estarías todo el día peleándote. Pero que él sepa que si no te enteras es porque no quieres, pero que no estás de acuerdo. La soledad adolescente es un mal negocio porque no descubren de nadie, pues eso, valores, criterios, formas de organizarse. Ellos están angustiados, no piensan, aunque son experimentadores y la esencia de la adolescencia es experimentar y descubrir, la experimentación crea angustia. La angustia quiere decir, ¿qué me dirán o qué no me dirán? ¿Para qué necesitan una norma? Pues para saltársela, claro, sí, pero para poder entrar en ese diálogo de que no vale todo, de que no vale todo. Y por lo tanto, hay que tener... nuestros adolescentes llegarán mayoritariamente a buen puerto en la medida que tienen adultos más o menos desesperados, más o menos cabreados, más o menos positivos, más o menos de todo. De todo hay, no se estropean ya. Pero que han encontrado adultos que tienen algún criterio, alguna idea, que les parece bien una manera u otra de actuar, que piensan una cosa sobre lo que pasa en la sociedad, que tienen adultos a los que referirse. Le gustará o no le gustará a su padre, pero al menos su padre es su padre, en el sentido de qué hace, qué piensa, cómo siente, cómo vive. El vacío es mucho peor que no muchas veces, a veces la bronca, salvo que la casa sea un cuartel, y entonces ya es otra cosa. Negaré que he dicho esto, pero muchas veces cuando yo era más joven siempre decía, no haré nunca esto que ha hecho mi madre. Y yo cada día me parezco más a mi madre. Claro. Entre otras cosas, porque las pautas de madre las aprendiste de tu madre. Nadie llega a hacer de padre sin haber sido hijo. Por eso el drama que tenemos a menudo en el sistema protector, claro. Los chicos y chicas que nunca fueron queridos, nunca fueron tratados como hijos, cuando llegan a ser padre vuelven a repetir la misma historia. Por eso, porque nunca aprendieron qué significaba hacer de hijo, porque no tuvieron padre. Entonces, en un momento de inseguridad, los adultos siempre tendemos al pasado. De ahí el conservadurismo brutal, ¿no? Todo el mundo se vuelve conservador enseguida. Pero en general, un padre o una madre, cuando le faltan herramientas, dice, y ahora, pues mi madre me decía eso. No lo piensas, puedes decir, pero te sale del alma, te sale como reacción. Y es cuando viene ahora tu reflexión como madre moderna de decir que no, que eso no me gustaba, a ver cómo lo hago de otra manera. O sea, lo que tienes que poner es ese punto de reflexión para aprovechar solo algunas de las pautas de tu madre. Quiéreme cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Este es uno de los libros, yo creo que más se han vendido del mundo adolescente en nuestro país, ¿no, Jaume? Porque además se ha traducido en catalán, en castellano, sí. No sé si en algún otro Esto idioma. Se tradujo al portugués, están vendidos los derechos al ruso, no sé si lo vendieron. Fue como algún padre y madre decía, no sé si está puesto en el segundo libro, cuando los chicos van a la escuela, deberían darnos las normas del centro y el libro del Funes. Así entenderíamos de qué va eso de la adolescencia y de qué va eso a la escuela. Es decir, como un manual de introducción. Mira, su hijo maravilloso ahora está en otra etapa de la vida y no lo estropearán en la escuela. Entonces, aparte vivirá en otro momento. Esta etapa de la vida la podríamos llamar como la etapa del rebote, que todo el día están como rebotados. Sí. Ay, me gusta el Jaume, sí, me gusta Nuria. Es su deporte preferido, No hay posibilidades de escabullirse de esto. No, es que si no hay una pared la buscarán, ¿no? Es decir, no, tú no, pues los hay más rebotados y los hay menos, y los hay padres más flexibles y menos flexibles. Todo eso es una combinación.
Pero cuando decía no pueden estar solos es que necesitan un adulto con el que pelearse, porque si no, ¿a quién le tocarán las partes íntimas? ¿No? ¿Cómo gestionarán eso? Eso hay que asumirlo, pero también es cierto que eso no es la única parte de la adolescencia. No hay adolescentes sin smartphone, no hay adolescentes sin creatividad, no hay adolescentes sin decir, a ver, mamá, que estás anticuada, no hay adolescentes, ¿no? Porque pues que es que están descubriendo el mundo, sus mundos. Y ahí es donde a veces los adultos tenemos envidia y a veces tenemos la tentación de decirle que eso no es así. No, es que lo ha de descubrir él. No vale tu experiencia, por favor, no le machaques la maravilla del descubrimiento. Mariby, yo tengo la sensación que es que cuando nos levantamos por la mañana ya estamos batallando con ellos. Y al final hay que elegir, ¿no?, aquellas batallas que realmente son importantes batallar, porque es que esto también al final nos va quemando la energía. Nos agotamos, vamos, al final tila en vena necesitáis para ir tirando, porque es que no puedes. Pero esto es a veces, bueno, va con las personalidades, ¿no? Cuando uno quiere que el mundo todo esté planificado, ordenado, pues estos días con las crisis de la pandemia se ve a menudo, ¿no? Esa tendencia a que te digan lo que hay que hacer, la receta, y te dicen, oye, eso, pero al día siguiente te dicen lo contrario y luego cambia. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues ¿en qué quedamos? Que usted tiene neuronas, tiene que hacerlas servir, haga lo que pueda, pero use el sentido común, porque la ciencia da para lo que da, pero luego no se pase al horóscopo. Pues a veces los padres y madres, pues... es cuestión de ir poniendo el nivel de exigencia, un poco más arriba, un poco más abajo. Quererse un poco, buscar ratos de felicidad, obviamente, la felicidad también compensa de las desesperaciones, ¿no? No con ellos o sin ellos, o con quien sea, ¿no? Pero el placer, la vida, porque si no, educarse al final se podría convertir en una especie de aventura resignada, eso no puede ser. Y encontrar también las partes de humor, porque realmente, claro. Al igual que hemos saboreado todas las etapas desde que nacen hasta que están, que nos quieren con locura, que nos ven por la puerta entrar y saltaban a nuestro cuello, y ahora nos ven por la puerta entrar y se van corriendo a la habitación. Hay que saborear todos los momentos. Claro. Pero hoy venías, ya, sí. Pero es una etapa más, más que también la tenemos que tener en cuenta. Como bien le decía mi nieta adolescente a su madre, que hace una semana le toca trabajar en casa y otra semana le dice, por favor, vete a trabajar, que yo quiero venir a casa y estar sola. Por favor, de marcharte. Jaume, ya para despedirnos, tus nietos nos explicabas, ¿no?, que te seguían en redes sociales. Claro, para ellos debe ser muy divertido poderte ver en YouTube, que además que tienes seguidores, que aunque te pregunten si ganas algo con ello o no, ver que estás en Instagram, que eres una persona activa, que debe ser un abuelo atípico, que cuando tú les dices TikTok saben de qué estás hablando, ¿no? Que otros abuelos se quedan mirando como diciendo, ¿qué me estás diciendo, no? Relativamente, la verdad es que me enseñan ellos, yo les pregunto, soy curioso, entonces buena parte a veces de mi formación la consigo indirectamente con ellos. Yo creo que los personajes, en mi caso probablemente porque tengo alguna dosis de paciencia mayor que otros, por así historias, no siempre, a veces también les doy la chapa en historia, lo viven ambivalentemente, delante mío no sé qué, luego delante de sus amigos lo viven ambivalentemente. De hecho, los libros están dedicados a los dos últimos, cada uno de ellos, en la esfera, como todas las cosas en la adolescente, que son monedas de dos caras, como les decía, pues... fardan donde sea, pero obviamente faltaría más. Entonces a veces disimulan el apellido porque claro, pueden encontrarse con un tutor que ha leído el libro o con un tutor que... Entonces, pero bueno, yo creo que no lo llevan mal. En cualquier caso, supongo que, como tantas cosas, va bien que tengan ese adulto que no tiene la obligación de desesperarse tan rápidamente como la tienen a veces los padres, las madres. Esa, yo creo que es la ventaja de tener abuelos que no sean cascarrabias. En mi caso creo que no lo soy, pero va bien. Dicen que los padres educan y los abuelos malcrían. ¿Tú qué, malcrías? No, educo de otra manera. Es decir, claro, porque... malcría, Mariby, ya lo veo. Si no educa, malcría.
Les intento en todo caso, ellos ven cómo soy y cómo no soy, hacen sus comparaciones, obviamente, después ellos ya ven y hablan y dicen y el otro. Bueno, hay de todo, además en casa, como bien os decía, las parejas no somos del mismo signo y depende, a veces la abuela le riñe mal, otro día es ven, otro día me enfadan. Bueno, ven otras posibilidades. Yo creo que los abuelos, en el caso de los adolescentes, deberían ser esa persona más relativizadora dentro del cariño y la preocupación, pero como más relativizadora, pero con criterio, como diciendo, mira, sí, vale, haz esto, pero si me dejas opinar, a veces pasa esto, pero dejárselo ir como un consejo que oyen con más tranquilidad de alguien que los quiere, que no es su tutor, que tiene berrinches como sus padres, pero de otra manera. Y a veces hay abuelos que llevaron ya mal las adolescencias de sus hijos, que no las tuvieron tanto y decían adolescencia, ya le daba ya adolescencia cuando las tuvieron, pero que ahora tampoco, porque están enfadados con el mundo, quieren que el mundo sea como ellos habían previsto, y entonces un adolescente que solo descoloca cada día no siempre les gusta. A veces hay algún caso, he llegado a hacer sesiones con abuelos para entender a sus nietos adolescentes, especialmente cuando habían tenido dificultades con sus hijos, para no reproducir el mismo modelo y para no angustiarse otra vez mismo, hacerles ver. Recuerdo que había unos avias.com, abuelas.com, hicieron una red hace tiempo donde ellas me convidaban a pasteles y yo les ayudaba a entender la relación que había entre sus amores y los amores de sus nietas. Ayudaba a tener otra manera de ver la vida. Jaume Funes, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotras un ratito, por esa generosidad y sobre todo por darnos lecciones. Lecciones que, aunque yo sé que a ti no te gusta llamarlas como tal, son aprendizajes que nosotras hemos tomado nota, porque somos madres yo de un adolescente total y Nuria está en la puerta. O sea que... toc, ahí llamando. Está llamando. Os agradezco a vosotras las ganas de debatir. En cualquier caso, ya sabéis, porque yo en mi propia web lo digo, a mí se me ocurren cosas cuando alguien me las pregunta. Por lo tanto, en la medida que vosotros tenéis ideas, provocáis que yo las pueda decir. Pero solo meditando a veces no funcionaría. El diálogo, por eso a veces pedir a los padres que escuchen, a lo mejor les ayuda a encontrar un argumento diferente del que tenían y que probablemente venía ya de sus padres. Pues muchas gracias, Jaume. Un placer. Hasta la próxima. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.